Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En el día de hoy, y como ya habéis visto en el título del vídeo, vamos a hablar de en dónde o cuáles son los errores comunes que hacen que se pierda rentabilidad en la empresa. Ojo que no estamos hablando exclusivamente de restaurantes, aunque también, sino que estamos hablando de cualquier tipo de empresa. Son situaciones comunes que ya os adelanto que en la mayoría de los casos se producen por falta de control, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir analizándolos según nuestra cuenta de explotación de grupos de gasto, en este caso con ejemplos de restaurantes, pero poner cualquier ejemplo que queráis porque nosotros analizamos cualquier tipo de empresa y al final casi siempre son los mismos errores. ¿Bien? Muy bien, pues vamos al lío. Si empezamos por la parte de arriba, empezamos por los ingresos, os va a parecer mentira, pero todavía hoy, la semana pasada, nos encontramos con clientes o posibles clientes, empresas que nos llaman para saber por qué no están siendo lo suficientemente rentables y resulta que una de las cosas que no tienen controlado es cuánto facturan, cuánto ingresan. Sí que es verdad que en los restaurantes es una forma sencilla de ver porque como hemos dicho en alguna ocasión, la producción, facturación y cobro se producen al momento, pero sí que es verdad que hay otro tipo de negocios en los que por no llevar un TPV, por no tener una caja y meter todo el dinero dentro de una caja realmente física, pues resulta que no tienen en absoluto controlados los ingresos. Es imposible llevar un control de tu empresa si no sabes cuánto ingresas y si además no sabes cuánto gastas, te das cuenta que al final de mes no tienes dinero y no sabes por qué. Con lo cual, perdonadme que estoy con la voz fatal, con lo cual lo primero que tenemos que tener 100% controlados son los ingresos. ¿Cuántos ingresos tengo? Por empezar, por la parte de arriba. ¿Bien? Vale. Siguiente, vamos con los gastos y con los grupos de gasto. Como sabéis y hemos dicho muchas veces, lo voy a repetir muy rápido, para nosotros un restaurante, y ojo, prácticamente cualquier tipo de empresa tiene 4, 5 grupos de gasto como mucho las empresas y los restaurantes en principio 4, que como sabéis es el coste de personal, el coste de compra de materia prima, alimentación y bebidas, el coste de varios y el coste de suministros. Bien, ¿qué ocurre o por qué perdemos rentabilidad en el coste de personal? Bueno, en el coste de personal perdemos rentabilidad por muchos factores. Evidentemente por tener el personal sobredimensionado con respecto a los ingresos. Tenemos más personal del que necesitamos. Muchas veces por desconocimiento le damos a nuestros trabajadores la responsabilidad de ellos decidir cuánta gente necesitan. Tenemos un jefe de sala, un jefe de cocina y les decimos, oye, controlar vosotros la gente que necesitéis, considerando a esos trabajadores como si fuesen nuestros socios. Y eso nunca va a ser así. Los trabajadores son herramientas fundamentales para nuestro negocio, pero no dejan de ser eso, herramientas. Es decir, no podemos tratarles como un socio porque no van a luchar por la empresa como si fuéramos nosotros, no van a entender la empresa y esforzarse por la empresa como si fuéramos nosotros. Un trabajador al final trabaja por un sueldo mensual que además debe considerar relativamente justo como para que entienda que la labor que él está desarrollando con respecto al dinero que cobra está más o menos equilibrado. En el momento que se produce un desequilibrio, empezamos a tener problemas porque tenemos personal que además no está lo suficientemente motivado o no tiene las ganas suficientes para esforzarse o considera que hace más trabajo del que se le es remunerado, ¿vale? No podemos considerar a nuestros trabajadores como socios de la empresa, entendiendo que ellos van a saber lo que tienen que hacer y que van a mirar por la empresa como si fuéramos nosotros, porque eso nunca va a ocurrir. Es muy difícil que eso ocurra. Ni siquiera con un sistema de retribución variable, te doy más dinero en función de lo que vendes, porque ese elemento motivacional está muy bien y lo aplicamos muy habitualmente. Sin embargo, tiene un elemento motivador de a corto plazo. Llega un momento que cuando el trabajador se acostumbra a eso, ya lo considera como una parte de su nómina y no considera que es un variable en función de la preocupación que él tenga por el negocio. Entonces, uno de los principales errores es sobredimensionar el personal y considerar que el personal son nuestros amigos, socios. No, son coincidentes laborales, gente que está trabajando con nosotros, con los que evidentemente tenemos que tener una muy buena relación y cuanto mejor estén ellos tratados, mejor van a tratar a vuestros clientes, pero no dejan de ser herramientas que nos sirven para que nuestro negocio vaya para adelante. Entonces, el personal tiene que estar a lo justo y evidentemente el personal tendrá que esforzarse y correr y nosotros tendremos que medir cuánto es el personal que necesitamos para o bien ajustar los ingresos al volumen a la estructura de negocio que tengo, a la necesidad que tengo de personal, o
es ajustar la estructura a los ingresos que tenemos. Porque si no tenemos suficientes ingresos, o tenemos menos personal, o intentamos aumentar los ingresos a través de marketing, promociones, ofertas, ya sabéis, ¿vale? Con lo cual, primer problema con el tema de personal, fallo en rentabilidad, es que les damos a ellos la potestad de elegir cuánta gente tienen que tener, porque al final todos se van a ir a lo cómodo. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso sería en el caso del tema del coste de personal, que como sabéis en el caso de la restauración representa hasta el 40% de los ingresos. De cada 100 euros que facturamos, hasta 40 euros como máximo se nos van en el coste de personal. Muy bien. El siguiente grupo de gasto es el coste de alimentación y bebidas. ¿Vale? ¿Qué ocurre con el coste de alimentación y bebidas? Vamos a ver. Ahí hay varios errores fundamentales en donde se nos suele ir el dinero. Primero, sobrecompramos. La compra del por si acaso. La compra del por si acaso, y lo he dicho muchas veces, puede llegar a suponer hasta más de un 5% de los ingresos mensuales. Puede parecer poco un 5%. El tema es que un restaurante que de media anual factura 400.000 euros, estamos hablando de que por si acaso estamos comprando 20.000. 20.000 euros yo prefiero que estén en el bolsillo del dueño que en una estantería cogiendo moho. Que no tiene por qué coger moho, que si tenemos una rotación correcta estará bien, pero no podemos sobrecomprar, tenemos que tener controladas las compras. Y es algo que normalmente no tenemos controlado. ¿Cuál es el problema? Que si no sabemos exactamente lo que ingresamos y no sabemos perfectamente qué es lo que vendemos cada semana, qué productos son los que se venden, no podemos ajustar el almacén a lo que debemos tener ajustado, que es una variación de existencias, que ya hemos hablado de eso en este canal, que esté entre el 1 y el 3% o el menos 1 y el menos 3%. Es decir, que esté muy ajustada la compra con los ingresos que tenemos habitualmente en el restaurante. Bien, eso por un lado. Y otro de los problemas que tenemos con el tema de las compras es el margen. Vamos a ver, es imposible, muy complicado, muy difícil que tengáis controlado cualquier negocio y mucho más un restaurante si no conocéis el margen de beneficio que tenéis con la venta de vuestro producto, con la venta de vuestros alimentos. Es muy difícil porque ese margen entre el coste al que compro la comida y la bebida y el coste al que la vendo, lo que se queda en medio, esto que hay aquí, es lo que lo paga absolutamente todo. Paga el personal, paga la comida, paga los varios, paga los suministros y además me da un beneficio. Pero ¿cómo vamos a estar sin conocer ese margen, sin saber exactamente cuánto estoy ganando a todo lo que compro? Es que si no lo tengo controlado, no sé si voy a ser capaz de pagar todos los costes de estructura. Para ello, y como muy bien sabéis, hay que realizar un escandallo. Hay que tener muy claro cuál es el coste de nuestros platos de toda la carta y cuál es el beneficio que tengo de mis platos de toda la carta. Porque al final necesito tener un beneficio en alimentación y bebidas que esté cercano o por encima del 70% de beneficio. Porque ese 70% va a pagar el 40% de personal, el 10-15% de varios y el 5% de suministros. Y evidentemente la comida, que ya está dentro de ese 30% de gastos hasta el 70% de beneficio, ¿vale? Con lo cual, otro de los motivos fundamentales por los cuales producimos pérdidas de rentabilidad y otro de los errores más habituales es, en el caso de alimentación y bebida, comprar más de lo que necesitamos, porque ahí está, no se pone malo, vale, pero es que debería estar en tu bolsillo porque luego tienes problemas para pagar a final de mes, 1. Y 2, aparte de esa sobrecompra, el no conocer la rotación y el margen que tengo con cada uno de los platos para saber qué almacén tengo que tener por un lado y cuánto voy a ganar por el otro, y sobre todo para poder decirle también a los clientes, a los camareros, cosa de lo que también hemos hablado en otro vídeo en este canal, qué es lo que tienen que vender para tener un ticket lo más rentable posible, con lo cual haríamos muchísimo más rentable nuestra empresa. Con lo cual esos serían los errores en el caso del grupo de gasto de alimentación y bebidas. ¿Qué pasa con el grupo de gasto de varios? Vamos a ver. Muchas veces me habréis escuchado deciros que el grupo de varios es difícilmente manejable, difícilmente mejorable. ¿Por qué? Porque en el grupo de varios lo que tenemos es todo aquello que no es personal y que no es alimentación y bebidas. Es decir, tenemos el coste del alquiler, el coste de la financiación, el coste de la alarma, el coste de nuestro sistema informático, el coste de haberas consultores, el coste de nuestro gestor contable. Esos costes son muy difíciles de negociar. No voy a poder negociar el alquiler
una vez que ya hemos arrancado, salvo excepciones de COVID y cosas esas raras que nos han pasado en estos últimos años, ¿no? Pero no lo voy a poder negociar, lo normal es que ese sea el alquiler y punto. Evidentemente la financiación con el banco no la voy a poder cambiar, con lo cual, ¿qué es lo que necesitamos? Tener muy controlado, antes de coger el negocio o antes de la apertura del negocio, cuál va a ser mi coste de alquiler, cuánto me va a pesar eso con respecto a los ingresos, es decir, cuánto voy a tener que vender en función de lo que me cuesta mi alquiler. ¿Por qué os hablo del alquiler y la financiación? Porque son los dos gastos más importantes dentro del grupo de gastos de varios, ¿vale? Entonces, tendré que tener perfectamente claro cuánto me cuesta el alquiler, si voy a poder pagarlo en función de qué ingresos tengo, cuántas mesas tengo, qué ticket medio voy a tener. Tenéis un curso de formación en nuestra página web, en averasconsultores.com, que habla de cómo hacer un Excel para abrir un restaurante sin engañarnos antes de la apertura y tener todos los números hechos. Pues estos son los números que hay que hacer. Y después, ¿cuánto dinero voy a necesitar? Ojo, siempre os quedáis cortos, siempre. Porque tenéis que tener en cuenta, primero, que las obras al final cuestan más de lo que habitualmente nos dicen, porque es habitualmente así. 1, y 2, porque solamente pensamos en el dinero que necesitamos para hacer la obra y terminar la obra del restaurante. ¿Qué ocurre? Que después necesitamos más dinero, no solo para la primera compra, sino para la puesta en marcha. Tú no abres la puerta y tienes una cola de gente normalmente esperando entrar por la puerta. Y ahí hay que aguantar 1 o 2 meses hasta que la gente empieza a conocernos y nuestra estrategia de marketing empieza a funcionar, en el que vamos a necesitar recursos propios para poder pagar el restaurante, porque el restaurante no se va a pagar solo, ¿vale? Y eso puede ser desde un mes hasta 6 meses, hasta conocemos casos de restaurantes que han tardado un año entero en funcionar realmente bien. Y eso lo tenemos que tener contemplado en nuestro plan de financiación. ¿Qué ocurre? Que 1, si eso no lo hemos contemplado antes de abrir, o 2, se han disparado los costes de financiación, el alquiler lo hemos minusvalorado y hemos pensado que íbamos a vender muchísimo más, porque tendemos a engañarnos y a pensar que todo nos va a ir excelentemente bien, pues resulta que después nos encontramos con un grupo de varios que en lugar de pesar entre un 10 y un 15% de los ingresos, es decir, que de cada 100 euros, entre 10 y 15 se vayan a ese grupo de varios, pues nos encontramos que representa entre un 20 y un 25%. Si eso representa un 20 y un 25%, el coste de mi alimentación y bebidas porque no tengo el margen bien es un 40%, y el coste de personal porque tengo mal estructurado y porque además no vendo lo suficiente está por encima del 40%, pues resulta que ya estoy perdiendo dinero. Y todavía nos falta el grupo de suministros. Ahí sí que es verdad que no podemos hacer mucho, excepto tener muy claro la comparación de cuánto me va a costar la luz. El agua no, ya lo sabéis que es lo que es y tampoco podemos tener ahí mucha historia, pero por lo menos es saber cuánto nos va a costar la luz, sobre todo ahora que estamos teniendo unas subidas tremendas del coste de materia prima y sobre todo del coste de la luz, ¿vale? Otra de las cosas que tenemos que hacer, evidentemente, es comparativos absolutamente de todo, nunca darnos nunca con la primera oferta, tanto de proveedores de alimentación como de proveedores de varios, todo, ¿vale? Entonces, todo esto hace que nos vayamos poquito a poco aumentando los gastos, ese aumento de gastos produce una pérdida de rentabilidad y de repente nos encontramos con un restaurante que vende dinero o con empresas que gestionamos a día de hoy con ventas por encima del 1,5 millones de euros y que antes de llegar nosotros o tenían un 2% de beneficio o estaban perdiendo entre 30 y 60.000 euros al año. Y resulta que era simplemente por no tener controlados todos estos parámetros y todos estos grupos de gasto que estábamos comentando. No solamente os ocurre en restauración, sino que también ocurre en multitud de otras empresas que nos encontramos cada día. De todo esto que hemos hablado en nuestra página web, específicamente para restaurantes, tenemos formación de cómo hacer un comparativo de proveedores, tenemos formación de cómo llevar los gastos controlados de vuestro restaurante, tenemos formación de cómo hacer los números antes de abrir nuestro restaurante, tenemos formación de ingeniería de menús para tener controlados cómo puedo hacer más rentable mi carta. Entonces, bueno, y aparte de infinidad de vídeos en el canal hablando de todo esto y más que va a haber cada semana. ¿Bien? Bueno, espero que haya quedado claro los errores que hacemos habitualmente o que cometemos habitualmente en nuestra cuenta de explotación. Espero que os haya interesado mucho el vídeo. Si os ha gustado, dale a like y ya sabéis que nos vemos la próxima semana. Cuidaros que está la cosita regular por ahí fuera. Venga chicos, nos vemos pronto. ¡Chao!